Sí, yo creo que es bien importante el desarrollo de la teología de la liberación en estos últimos años en América Latina. Bien importante, cada vez más importante, sobre todo en países donde la religión y la religión católica tiene un peso grande, ¿no? Considerable, como por ejemplo Nicaragua, quizás también Ecuador, ¿verdad? Brasil. Importa un poco menos en el Uruguay o en Cuba, porque son países con menos proporción de creyentes, con una proporción menor de creyentes, o por lo menos de creyentes en eso, ¿no? Pero sí que es bien importante y de algún modo reencuentra una tradición muy honda y que existe, te diría que desde siempre. Los primeros teólogos de la liberación, yo pienso que llegaron a nuestras tierras, aunque no sabían que lo eran, al mismo tiempo que llegaba la otra cruz, la que acompañó a la espada para bendecir sus crímenes. Es como algo así como la lucha de clases dentro de la iglesia, o como la iglesia reproduciendo en su seno las contradicciones de la sociedad donde actúa. Porque aquí también vinieron hombres como Bartolomé de las Casas, que llegó para hacerse rico y terminó viviendo al servicio de los pobres, o como Bernardino de Sahagún, que fue el primer antropólogo de América y el primero que rescató la memoria de los vencidos y que los amó y se identificó con ellos, o curas como Vasco de Quiroga, que vinieron a devolverle a América la utopía que había salido de aquí, ¿verdad? Fueron marineros de Américo Vespucio los que contaron las historias que Tomás Moro recogió y que sirvieron de base a su famosa obra. Y entonces Vasco de Quiroga llegó a Michoacán y en Michoacán consiguió abrir un espacio propio, ajeno a la rapacidad colonial, que era un espacio de conservación de lo mejor de América, que es la comunidad y el modo comunitario de ser. Esta vieja manía americana de trabajar juntos, de vivir juntos, de comer juntos, de soñar juntos. Y tan bien lo hizo y tan a fondo lo hizo Vasco de Quiroga, el Tata Vasco, en el siglo XVI, que todavía en Michoacán los indios hablan de él como si estuviera vivo. Se habla del Tata Vasco como si anduviera por ahí, caminando por los caminos de ahora. Esa era otra iglesia que también vino a América, ¿verdad? Al mismo tiempo que venía la iglesia de los bandidos, la iglesia del poder, la iglesia que venía actuando en nombre de un Dios que era algo así como un jefe universal de policía y que no admitía a otros dioses y que era enemigo de la libertad, un Dios del miedo que tanto daño hizo. Pero estaba el otro Dios, que yo creo que si existe es el verdadero, que era un Dios enamorado de la condición humana y que también vino aquí, ¿verdad?, para entenderse quizás con los dioses de antes, con los del sol, de la lluvia, con los dioses del amor. En el fondo eran todos dioses del amor y él también, aunque el Dios de los cristianos, que fue el Dios que me formó, porque yo tuve una infancia católica, como supongo que todos ustedes, es el único de los dioses que nunca ha hecho el amor, ¿no? Y eso a mí, cuando dejé de creer en él, que no estoy muy seguro de que dejé de creer en él, pero en fin, como que empezó a darme pena. Empezó, a partir del momento en que uno prueba por primera vez la manzana, tenía como pena de él, ¿no? Porque casi todos los dioses de casi todas las religiones hacen el amor, o por lo menos lo han hecho. Y tan solo ahí rodeado de angelitos que no lo entienden, me daba como pena, ¿no? Bueno, pero yo pienso que sin embargo ese Dios que nunca ha hecho el amor es un Dios muy capaz de abrazos y que es un Dios de la dulzura y un Dios de la ternura y un Dios muy acompañante, y que ese es el Dios que trajeron aquellos primeros curas que no sabían que eran teólogos de la liberación o que estaban en esa corriente, y que por supuesto es una corriente que rescata lo mejor del cristianismo, que es la presencia de Cristo en el mundo, desde los pobres, junto a los pobres, la presencia redentora de Cristo en el mundo. Y así está la iglesia ahora.
con ese Cristo Redentor de un lado y del otro lado los mercaderes del templo, que no están fuera de la iglesia sino dentro, y que se dan la gran vida, y que en el fondo sueñan con clavar en la cruz bien, pero bien clavadito a cuanto pescador anda por nuestras costas, irradiando mensajes contra el imperio. Yo creo que en el fondo bien que les gustaría clavarlos bien clavaditos.